Aquí estamos en este efeméride súper especial, como les adelantaba, en donde vamos a estar hablando sobre Hipólito Yrigoyen. Pensamos que hoy, 6 de julio, era el día de su fallecimiento, pero no. Por eso traemos a nuestro querido profe de historia, Maxi Castillo. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué lindo que es disfrutar de la historia de esta forma, ¿no? Conociendo un poquito lo que va pasando. Hipólito Yrigoyen es un nombre que todo el tiempo mencionamos, es una calle muy transitada en la ciudad de Santa Fe, pero creo que no todos sabemos un poco la historia de este hombre, que me imagino tiene un peso, por decir, es dueño de una calle. ¿Y de qué calle? ¿Y de qué calle? Sí, a todas las ciudades a las que vayas vas a encontrar que en el centro siempre hay un Hipólito Yrigoyen. Un Hipólito Yrigoyen, tal cual. En realidad no es el día que murió hoy, 6 de julio, ¿no? No, él murió el 3 de julio. Bien. El 6 de julio es el día que lo llevan a enterrar, digamos, el cortejo fúnebre. Se toma ese día porque se da el 6 de julio Sí. de 1933, perdón, Sí. Él murió en 1933. Una manifestación popular, espontánea, que creo que nunca se había visto antes en Argentina. La cantidad de miles y miles de personas que fueron a despedir sus restos, digamos. O sea, lo estaban velando privadamente, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, en su casa. Si no había gente ahí, solamente me imagino su familia o allegados. Cuando hacen 3 días aparte de velorio, qué tremendo. Cuando hacen esto de querer llevarlo en una carroza, ¿era? En una carroza lo iban a llevar al cementerio. Se encuentran con estas miles de personas afuera. Que ya un poco se lo veían venir porque ya desde el momento que se sabe de su muerte se empiezan a organizar para... No hay que olvidar que estábamos en una dictadura, digamos. ¿Y dónde estábamos puntualmente en Argentina? En Buenos Aires. Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Bien. De hecho, desde Córdoba sale un tren que fue alquilado pura y exclusivamente para llevar a personas que querían ir al velorio. Claro. Que salió con banderas y fotos de imágenes de Yrigoyen para Buenos Aires. O sea que ya se pensaba que iba a haber una manifestación popular. Nunca se imaginó que de tales magnitudes. Claro, de tanto. Cuando van a sacar el cajón, la gente y no dejan que lo metan en la carroza para llevarlo, empiezan a gritar a pulso, y lo llevan a pulso hasta el cementerio. A pulso, a hombro, A hombro. a hombro, así. Ay, Sí. bueno. Pasando, por supuesto, por el Congreso. Como te decía, estaban en la dictadura militar que había derrocado el gobierno de Yrigoyen a su segundo gobierno. Por ende, entre toda esa gente que estaba ahí, esas miles y miles de personas no tenían mucho cariño por el gobierno, como te imaginarás. De hecho, no hubo ningún tipo de manifestación oficial del gobierno sobre la muerte. Claro. Pero la gente tampoco lo quería. De hecho, cuando los granaderos a caballo se hacen presente para el cortejo fúnebre, los echan del lugar, la misma gente, porque no querían que el gobierno tuviese nada que ver. Nada que ver con esto. Nada. ¿Quién fue Hipólito Yrigoyen? Hipólito Yrigoyen nació en 1852, hijo de una familia comerciante, acomodada, ¿por qué no? No era muy afín a los estudios, pero se recibe de abogado. Bien. Vos decís que era medio vagoneta. Era un poco vagoneta, si no vamos a decir. Bueno, che, no todo el mundo. De hecho, hay una historieta ahí de que él no entrega su tesis para recibirse de abogado. ¿Cómo así? No, ¿Y porque cómo sale hace? una ley en ese momento, un decreto que permite recibirse sin hacer... Salvado por la campana Salvado. se llamó, puedes creer. Pero eso no quita que fue una de las personalidades más Brillante, claro. brillantes de nuestra historia. Lógicamente. Este, A veces tendemos con el prejuicio que tenemos todos de tildar a la gente por la cantidad de cosas que estudió. Exacto. No, hay personas que son brillantes no, claramente. de hecho, tuvo 2 presidencias, no una. Claro. Pero bueno, él es uno de los fundadores, junto a su tío, Alem, del Partido Radical. Leandro Alem. Leandro Alem. Primero se llamaba Unión Cívica, en 1889. Después, en 1890, se da la Revolución del Parque, que la llevan adelante ellos. Y luego de eso se divide la Unión Cívica en Unión Cívica Nacional, Unión Cívica Radical. Bien. La Unión Cívica Nacional estaba comandada por Mitre, que eran los que querían hacer como pactos con el gobierno de ese momento, que eran una oligarquía, el Partido Autonomista Nacional. Y el radical que decía no hay forma, eran mucho más intransigentes, y vamos a ver que durante todo su gobierno... La palabra radical, ¿por qué es? Porque justamente estaban radicalizados. Ellos pensaban que la única forma de llegar al poder era a través de la revolución. Ok, Porque en ese momento Claro. el voto era cantado. claro. Entonces ellos se abstenían de votar porque decían, no hay forma de votar si te están apuntando atrás con una pistola y diciéndote, Lógico. mira, tené cuidado. Y tenés que votar a esto. Literalmente estaba inducido. Tal Claro. cual. Y tampoco era obligatorio. Entonces, si vos no ibas a votar, no sé, te secuestran. Encontraban la forma de que no llegues a votar. Ay, Dios mío. Finalmente, bueno,
Él es el primer presidente elegido con el voto casi como lo conocemos hoy, porque a partir de la ley Sáenz Peña en 1912 el voto pasa a ser obligatorio y secreto, pero solo para hombres, obviamente. Entonces, por eso digo casi como lo conocemos. Las mujeres iban a esperar hasta el 51 para poder votar, pero es el primero elegido a través del voto secreto. Es el primero que es elegido sin fraude, digamos. Claro. Entonces, elegido de verdad. Elegido de Él verdad. hasta entonces llevaba una carrera de militancia, de dedicado, ¿no? a Había las sido necesidades. comisario en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cuál era su objetivo? Él estaba dedicado a las necesidades del pueblo. ¿Por qué la gente lo quería al punto de votarlo como presidente? Y votarlo mucho. Y mucho, claro. Pero en esta primera instancia, digo. Uno de sus principales... Él, digamos, abogaba por los derechos de todas las clases sociales. Eso hay que decirlo porque fue así. Principalmente las clases medias, que eran las que no tenían ingreso al poder en ese momento, ni a cargos públicos, porque estaban ocupados todo por la oligarquía, que eran grandes terratenientes, personas de mucho dinero. Eran 5 o 6 apellidos que se iban pasando el poder entre ellos. A través de su gobierno, la clase media llega al poder. Claro. Pero no por eso era menos atento a las necesidades de la clase obrera, por ejemplo. Claro, la gente más humilde. La gente más humilde, sí. Siempre y cuando no fueran socialistas o anarquistas. Él no tenía ningún tipo de vueltas, aparece la intransigencia. Él no quería negociar con ese tipo de sindicatos. De hecho, 2 grandes tragedias que se dan durante su gobierno, que es la Semana Trágica en Buenos Aires y lo que nosotros conocemos como la Patagonia Rebelde en el sur, son estos sindicatos los que los llevan adelante y son duramente reprimidos. Pero bueno, más allá... En su gobierno, sí. O sea, reprimidos por el gobierno de Irigoyen. Por el ejército durante su gobierno. Claro. Pero bueno, lo que sí hay que decir es que él no por eso desatendía las necesidades de los obreros, digamos. Él era, no estaba en contra de que se consiguieran derechos, todo lo contrario. Lo que, bueno, también le gana un poco la oligarquía, obviamente. Finalmente tiene 2 gobiernos, entre el 16 y el 22 el primero. En el 22 crea YPF, que me parece necesario mencionarlo, digamos. Y después entre el 28 y el 30, son 2 añitos porque en el 30 es derrocado por Uriburu, por un levantamiento militar, y empieza lo que conocemos como la década infame. La década infame, claro. Digo las fechas no porque quiero perderlos con números, sino porque durante el primer gobierno vamos a ver que se da la Primera Guerra Mundial. O sea, un contexto muy difícil en un país que era agroexportador, digamos, que era el granero del mundo. Con la guerra esas exportaciones se cortan, entonces eso es un problema bastante grande para Irigoyen. Te la regalo, ser presidente. Y durante su segundo gobierno se da lo que fue el crack del 29, digamos, la caída de la bolsa de Nueva York, la crisis económica mundial. Fueron 2 contextos muy difíciles y en el medio estuvo Marcelo de Alvear, que también fue un radical entre esos 2 gobiernos, que tuvo un gobierno súper pacífico porque no tuvo ninguno que lidiar con estos problemas, digamos. Pero bueno, tal es así que... O sea, súper pacífico en relación a lo que le tocó a lo que le tocó a Irigoyen. Irigoyen, porque Argentina nunca fue muy tranqui, que digamos. No, por supuesto. Pero bueno, sí, a comparación de lo que le tocó vivir a este hombre, me imagino. Pero bueno, para su segundo gobierno, el apoyo popular a Irigoyen es muy fuerte. La Unión Cívica Radical estaba dividida incluso entre irigoyenistas y antipersonalistas, se le decía, porque él era muy personalista en sus gobiernos, él estaba en todas las decisiones. Sí. Y se empezó a rendir un poco un culto a Irigoyen, digamos. Fue el primer líder de masas en Argentina del siglo XX. Primero. Y lo que contamos sobre su fallecimiento lo dice, digamos. Lo dice, tal cual. Y bueno, en 1930 lo derroca un gobierno militar, lo meten preso en la isla Martín García. Ajá. Ya era muy grande él, tenía algo de 76 años durante su segundo gobierno. Y para 1933 ya estaba bastante enfermo, entonces lo liberan. Claro. Y al poco tiempo fallece. Claro, fallece como de viejito, por así decirlo. Sí, y en ese contexto de pleno gobierno militar, muy anti-irigoyenista, digamos, se da esta manifestación popular que no me parece que haya que menospreciarla. No es menor, claro. Se habla muy poco de este tipo de manifestaciones, de esta al menos. Sí, tal cual. Estamos muy acostumbrados a hablar de la del 17 de octubre, que fue la de Perón, que fue muy importante también, pero esta fue de las primeras del siglo y, bueno, pueden ver los videos, son impresionantes la cantidad de gente. Sí, ni hablar. De hecho, no solemos hablar de los presidentes que hemos tenido en Argentina desde algunos más conocidos para atrás, ¿viste? Como que conocemos los nombres, los tenemos ahí y no solemos por ahí hablar de la historia. Es por eso que queríamos hoy conocer un poquito más sobre Hipólito Yrigoyen. ¿Quedó algo más en el tintero para cerrar?
lo único que me gustaría decir es que cuando él fallece, en ningún diario se habla de falleció el expresidente, en ningún diario nacional. ¿Directamente no lo mencionaron? En uno se menciona, murió el ex comisario de Buenos Aires. Qué increíble. Porque estaba en un contexto muy anti-irigoyenista. Eso a la gente no le importó. No le importó, claro. No le importó para nada. Y alzó la voz y fueron a despedirlo. Esta fue la historia de Hipólito Yrigoyen. Muchas gracias y hasta la próxima.